Estábamos hablando de las estrategias de ahorro, de las cuales estaban constituidos los sistemas de control de iluminación que generan un gran aporte a nuestros proyectos. Es sencillo. Partíamos de la atenuación, que era la posibilidad de dimerizar nuestras luces, de lo cual ya habíamos hablado un poco antes. Y acá lo interesante del caso es que con las nuevas tecnologías en dimerización, que fueron desarrolladas por el señor Joel Spiria, que es el fundador de la compañía Lutron, eh, el atenuar la iluminación significa un ahorro. Anteriormente se utilizaban reóstatos para poder atenuar la iluminación, y lo que pasaba era que atenuábamos la iluminación al 50%, pero ese otro 50% restante se convertía en calor que era consumido por el reóstato, por lo cual no había ahorro energético. Hoy en día, gracias a este señor, se logra hacer una atenuación por corte de fase, lo que significa que si atenuamos la iluminación al 50%, estamos ahorrando el 50% de nuestra red de nuestros consumos energéticos. Bien, hay algo importante a tener en cuenta, y es que la atenuación es una de las bases más importantes y de la cual dependen las otras estrategias de ahorro. El consumo eléctrico es proporcional al nivel de iluminación entregado, pero no a la cantidad de luz percibida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ahorramos, que si nosotros atenuamos la iluminación al 10%, vamos a estar ahorrando el 90% de energía eléctrica. Pero nuestros ojos no la van a percibir como si fuera el 10%, sino que van a percibir como si la luz estuviera atenuada al 32%. Esto tiene unas ventajas bastante interesantes de las que vamos a ir hablando en esta presentación. Quiero mostrarles cómo es la atenuación de la iluminación de Lutron, lo cual es The light bastante engine is interesante. powered by a Lutron LED driver. The light turns on Y smoothly es este and fades efecto to de black. encendido suave y ese desvanecimiento The lights pop off at que 10% on resulta the bastante 10% armónico e LED interesante. driver. Y es la diferencia que tiene contra The otros lights drivers. pop off between 1% and 0.5% on the other 0 to 10 volt LED driver. Vean With cómo the lo hace Lutron Lutron en driver, este the caso. lights dim to 1% before fading to black. So for smooth, high-performance dimming from 100% to 1%, look to Esa es la Lutron importancia LED de drivers. utilizar drivers Lutron, perfect dimming is atenuables what we que do. puedan corresponder a la iluminación que estamos utilizando para crear el mejor efecto. Ahora, Lutron también dentro de sus dimmer abarca la posibilidad de poder programar dentro de ellos los niveles máximos y los niveles máximos de atenuación. Entonces, dentro de ellos se pueden configurar el máximo nivel de iluminación para un espacio determinado según las preferencias del cliente y las necesidades del diseño. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos definir cuál va a ser el 100% de esa luminaria, lo cual va a tener una gran ventaja dentro de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque las áreas pueden cambiar sus requerimientos con el tiempo, y es bien sabido que las luminarias cada vez son más eficientes, pueden generar mayores niveles de iluminación que las diseñadas inicialmente en un proyecto. Entonces, lo anterior puede ser una ventaja, pero también puede convertirse en una pérdida al usar niveles de iluminación sobredimensionados. Esto se puede corregir limitando el nivel máximo de la iluminación. Y es que esto pasa, claro está, por la evolución que ha tenido la iluminación LED en su tercera generación. Como se darán cuenta en estas tablitas, digamos que tenían una garantía de 50.000 horas, pero tenían unos lumens determinados, los cuales son eh, tenían un índice de reproducción cromático entre el 80 y 90, pero tenían una capacidad de 650 lumens a 1100 lumens. Ya con la incorporación de los LED de cuarta generación, encontramos que esto ya se puede rebasar muchísimo más.
ya que con un vatio se pueden generar hasta 182 lumens, mientras que antes eran 165 lumens. Entonces la iluminación LED ha venido evolucionando bastante y como les decía hace un momento, ya hay luminarias que con un vatio entregan hasta 250 lumens, lo cual causa una necesidad en nuestros proyectos de tener que atenuar la iluminación para evitar esos deslumbramientos, y debemos evitar que el 100% sea el 100% porque en veces es muchísima iluminación y debemos reducirlo muchísimo más. Otra estrategia de ahorro es la de poder utilizar sensores de ocupación y vacancia, los cuales tienen bastantes ventajas. ¿Cuáles son esas? Que un sensor tradicionalmente va a encender las luces solo cuando se ocupa realmente el espacio, en vez de que se haga un encendido general en múltiples áreas. Eso se puede hacer en cada uno de los espacios. Y también pueden ser programados para que funcionen de otras formas, para por ejemplo atenuar gradualmente las luces o apagarlas completamente cuando el ambiente está desocupado. Hay un ejemplo clásico y es el poder imaginar, por ejemplo, un parqueadero tradicional. Y recordar, por ejemplo, el caso típico de Estados Unidos de los payasos que se veían mostrando bastante en YouTube, por el cual las personas empezaban a tener miedo cuando ingresaban a los parqueaderos que estaban oscuros. Entonces, ¿cómo se solucionó? Fue algo bastante interesante lo que se hizo y bastante sencillo, y es que ya no se apaga la iluminación cuando el espacio está desocupado, sino que se atenúa al 10%. Y recuerden que cuando la luz está atenuada al 10%, nosotros la percibimos como si estuviera el 32%. Entonces hay una condición bastante interesante ahí de ahorro. Y lo interesante y el efecto que se creaba en estos espacios era que en la medida en la que se iba caminando en estos espacios, se iban encendiendo las luces gradualmente, solamente hasta el 75%, causando como un efecto de seguimiento de luz bastante interesante, muy romántico, y que ese 10% generaba una percepción del espacio para que no hubiera terror cuando uno iba a ingresar a los parqueaderos. Pero estamos hablando de sensores de ocupación y vacancia, entonces veamos cuáles son las diferencias entre un sensor de ocupación y vacancia. Comencemos con el sensor de ocupación. ¿Cómo funcionaría un sensor de ocupación? Imaginémonos un espacio tradicional como es una oficina. Si estamos hablando de sensores, pues necesitamos poner nuestro sensor. Una vez que tenemos un sensor de ocupación en un espacio, ingresamos a este, él va a encender las luces. Y cuando nosotros nos vamos, pues va a suceder algo curioso, y es que las luces se van a apagar. De esta manera funciona un sensor de ocupación. Es el comportamiento tradicional que nosotros conocemos en el día a día. Pero ¿cómo funciona entonces un sensor de vacancia? Veamos la misma oficina. Ahora tenemos un sensor, pero este es de vacancia. ¿Cómo funciona cuando es de vacancia? Yo ingreso al espacio y las luces no se encienden. Debo encender las luces yo de forma manual. Si determino que necesito iluminación, el sensor no tiene la autonomía de encender las luces. Entonces enciendo las luces de forma manual en el espacio. Pero me voy. Pero el sensor sí tiene la potestad de apagarme las luces. Esta es la forma en la que funciona un sensor de vacancia. No enciende las luces, pero sí las apaga. Y es que tengamos presente que no hay un mayor ahorro que no utilizar. Estos sensores de Lutron trabajan con una tecnología XCT, la cual against three comparable tiene una solutions. detección de finos As you can movimientos, see, Lutron's performing 2 por to lo 3 cual times better than the mucho más alternate solution. competente que los de la competencia. Not convinced? Funciona con See la for yourself. tecnología infrarroja tradicional solo We que installed 4 mejora sensors in the el following poder application. de One Lutron sensor and 3 sensors from other manufacturers. All sensors are comparable in price, programmed with the same settings, and are of equal distance from the person in the room. We think the results speak for themselves. The choice is easy. For affordable, reliable occupancy, de Lutron, para lo cual nos toca hasta volvernos a poner de pie para encender las luces. Ahora vamos a hablar del aprovechamiento de la luz natural. ¿Cuál es el aprovechamiento de la luz natural? Pues aprovechar la luz que está emitiendo el sol dentro de nuestros espacios y que la iluminación artificial tenga una respuesta a ella. ¿Cómo funciona?
Veamos un poco cómo funciona esto. Vamos a pensar en nuestro ejemplo clásico donde teníamos un sistema de iluminación digital, el cual me permitía crear una luz dinámica, la cual se podía adaptar a diferentes condiciones porque yo podía jugar a crear las zonas de iluminación a mi propia conveniencia, como yo quisiera, las podía agrupar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este señor me va a estar dando luz todo el día y pues yo tengo una ventana en este costado. Entonces, si el sol está irradiando luz en ese orden de ideas, tendríamos que remontarnos un poco a la normatividad y entender que los espacios comerciales de trabajo tienden a tener, en usos comerciales como son oficinas, tienen que tener una cierta cantidad de luces en cada uno de sus espacios de trabajo. Y estamos hablando de entre 350 luxes y 700 luxes. Ahora, entre 350 luxes y 700 luxes hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar un sensor de luz día, el cual va a leer la luz que hay dentro del espacio, no la del exterior, sino la que está dentro del espacio. Y vamos a separar esta iluminación por filas, porque obviamente esta primera fila de iluminación va a necesitar menos luz que la segunda y va a necesitar generar mayor luz artificial. Entonces vamos a separarlos por filas porque la luz del sol está entrando exactamente así y está incidiendo en cada uno de los espacios. ¿Qué va a pasar? Que si nos montamos y nos remontamos a normatividades como la IESNA, nos va a indicar que para puestos de trabajo donde tengamos un computador, vamos a requerir trabajar con luces, con 400 luxes en esas superficies de trabajo para no afectar el contraste de la pantalla. Y como esta también genera su propio contraste, entonces me va a generar otro aporte de iluminación, en el cual debo mantener 400 luxes sobre esas superficies de trabajo y ya no estamos hablando de un rango entre 350 y 700, sino que ya estamos hablando de algo puntual. Entonces, ¿qué va a pasar con la luz? Como la luz es dinámica y tengo un sensor de luz día, este me va a generar algo bastante interesante. Y es que para que esa primera fila tenga sus 400 luxes, la luz tiene que atenuarse el 15%. La segunda se va a tener que atenuar al 28%, la tercera al 37% y la cuarta al 45%, para que haya una uniformidad de iluminación en el espacio donde cada puesto de trabajo tenga 400 luxes. Eso es generar un aprovechamiento de la luz natural y no tener todas las luces encendidas al 100%. Pero también está el poder utilizar los controles de iluminación personal. Eso es brindar la posibilidad de controlar los niveles de iluminación y elegir las configuraciones particulares para adaptarse a cada tarea o actividad de un área. Nos permite también poder utilizarlo para presentaciones o ajustar los niveles de iluminación en su espacio de trabajo y crear ese nivel perfecto para los ojos y para sus actividades. Esto es bastante interesante entregárselo, por ejemplo, a estas personas que sufren de problemas de sensibilidad a la luz en sus puestos de trabajo, que ellos mismos determinen la iluminación que necesitan, porque el deslumbramiento de iluminación afecta y cansa la visión, pero forzar la visión a trabajar en espacios totalmente oscuros también es una mala decisión. Todo en la vida debe tener un equilibrio y la iluminación no es la excepción. Entonces hay un punto deseado donde podemos estar con algo de confort. Veamos cómo funciona. Es muy sencillo. Top and bottom for the on-off, as well as the brightness adjustments in the middle, while the circular button in between the brightness adjustments gives you the option to set a preset to your desired brightness. This gives you the option to control your room lighting. Intensidad que deseamos para cada uno de esos espacios y que cada persona pueda generar la experiencia que desee en sus puestos de trabajo. ¿Qué nos ha dicho la experiencia? Que cuando uno entrega un control remoto a una persona, la persona no tiende a subirle la iluminación, sino que al contrario le baja. Entonces es un ahorro bastante interesante allí. También podemos generar eventos de reloj. ¿Cómo funcionan los eventos de reloj? Esto es bastante interesante. Como ven en la gráfica de abajo, digamos que utilizar un timer no es lo más eficiente, porque lo que haríamos con un timer sería encender las luces a las 6 de la tarde y apagarlas a las 6 de la mañana.
lo cual nos resulta ser bastante eficiente porque como nos damos cuenta todos los días cuando nos despertamos a las 6 de la mañana, no siempre a las 6 de la mañana hay mucha luz, sino que al contrario, hay muy poca iluminación y hay otros momentos en el año en que la luz del sol sale mucho más temprano. Entonces, comprendiendo esos casos, no necesitamos un timer, sino necesitamos un reloj astronómico que me genere esas acciones en las horas que son adecuadas a cada uno de esos momentos. Y si se dan cuenta en esta gráfica que tenemos aquí, lo que se está haciendo es generar un ahorro bastante interesante, ya que no estamos haciendo que la luz se encienda siempre en esas horas constantes y evitamos ese derroche de iluminación. Ya que lo interesante de este caso es que esto es un ejemplo básico de la gráfica de variación de la salida y puesta del sol en la ciudad de Panamá. Entonces, lo que nos dice acá es que al año 187 kilovatios hora son ahorrados por cada kilovatio de carga. Entonces es bastante importante para nuestros proyectos. Pero también podemos generar unas programaciones especiales donde va a pasar algo diferente. Ya la secuencia no es que se enciende y se apaga a las 6 de la tarde se enciende y a las 6 de la tarde se apaga, sino que podemos generar una programación con una secuencia de operaciones para esos espacios, donde 5 minutos antes del atardecer la luz se va a encender al 20%. Pero ¿cómo lo va a hacer? Se va a demorar un minuto en llegar del 0 al 20% generando una rampa de atenuación, que eso es bastante interesante de ver, para que el ojo se adapte a la iluminación artificial. Al cabo de 10 minutos se va a demorar 5 minutos en llegar al 80%. Entonces es bastante interesante porque vamos a ver cómo el 20% pasa al 80% y se demora 5 minutos en hacerlo de forma escalonada para que generemos esa rampa de atenuación que va a ser mucho más agradable y perceptible para la visión. Digamos que ya a las 5, a las 8 de la noche se va a generar como una rotonda por parte del vigilante y la luz va a pasar al 50% y se va a demorar 5 minutos en hacer eso. Pero ya el vigilante termina su ronda de trabajo a las 10 de la noche, por lo cual la luz se va a demorar 5 minutos en atenuarse hasta el 30%. Ya a las 2 y 30 de la mañana, la luz se va a encender nuevamente al 80% y se va a demorar 5 minutos en hacerlo. Lo hace hasta el 80% para evitar el deslumbramiento y que pueda crear esos caminos de iluminación que requiere nuestro vigilante para poder hacer ese recorrido. Ya 5 minutos antes del amanecer, la luz se va a demorar justamente eso, 5 minutos también en apagarse totalmente para que genere esa conexión de la luz artificial con la luz natural dándose nuevamente. Entonces son efectos bastante interesantes y allí también podemos generar unos ahorros bastante interesantes en cuanto a lo que se puede hacer. Ahora hablemos del control de la iluminación total. Es bien sabido que cuando hablamos de poder controlar la iluminación artificial, no estamos percibiendo la luz natural. Y veamos algo interesante. Estas cortinas de Lutron tienden a tener un efecto bastante interesante porque tienen grados de refractancia con respecto al sol y también tienen un aporte bioclimático para nuestros proyectos, ya que reflejan, dependiendo del tipo de tela, un 80% del espectro UV, espectro infrarrojo y el calor que produce el sol. Entonces ahorramos en aires acondicionados también aquí y en sistemas de calefacción. Veamos cómo funcionan y qué condiciones tienen de interesante. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que vimos hace un momento del aprovechamiento de la luz natural? Donde hablábamos que nuestro proyecto debía tener 400 luxes uniformes en cada una de sus líneas de trabajo. Veamos qué pasa. Pues vamos a darnos cuenta que el sol le está generando muchísima luz dentro del espacio y realmente no hay 800 luxes. Y lo que va a pasar con la iluminación es que se va a ir a un nivel mínimo, se van a ir todas las filas al 1%, pero eso no va a compensar lo que está pasando en el espacio. O sea, igual vamos a tener un deslumbramiento de 800 luxes,
O sea, nuestro espacio tiene demasiada iluminación, necesitamos reducirlo, necesitamos dimerizar el sol. Y la única forma conocida de hacerlo actualmente de forma eficiente es a través de una persiana. O de una cortina o un control de persianas automatizado. ¿Cómo debe funcionar? Pues es sencillo. Cuando cerramos nuestras persianas, vamos a suponer que la luz dentro del espacio ya son 250 luxes. Y ahora, nuestro sistema de control de iluminación dinámica que aprovecha la luz natural va a poder llegar a sus 400 luxes eficientes, por lo cual sus niveles van a volver a la normalidad. Esta primera fila estará al 15%, esta segunda al 28%, esta tercera al 37% y esta cuarta al 45%, para que nuestro espacio internamente tenga 400 luxes. Este es un video que hizo Lutron para un proyecto que se llama Hipertermia Center. Se los comparto para que puedan ver cómo funciona un sistema de desmontamiento natural de forma adecuada. Entonces el sistema comprende que la posición del sol está cambiando día a día. Y acá estamos simulando la incidencia de la sombra que se produce por el sol. Estas cortinas funcionan con un sistema, son servomotores digitales controlados, por lo cual yo puedo crear una uniformidad con todas para que pareciera que fuera un solo motor, y a pesar de que tengo 100 cortinas totalmente diferentes, puedo crear la sensación de que todas son solo una y se mueven en base a esas condiciones, en lugar de que se vea el ejemplo de la derecha de que las cortinas no son uniformes y es una sensación bastante horrible para la fachada del proyecto. Vean de cerca cómo se ve esa sensación. Esa apariencia del exterior se ve bastante afectada. Lo interesante del caso es que las cortinas van funcionando de forma coherente a la hora del día y van adoptando un comportamiento más adecuado. Esto fue lo que hablábamos hace un momento de cómo funcionan como un sistema de deslumbramiento de luz natural para poder hacer un aprovechamiento adecuado del espacio internamente. Vean por qué funciona como un sistema de deslumbramiento natural, porque vean cómo la luz del sol puede afectar el contraste de las personas y sobre todo de las pantallas de las computadoras, y cómo puede afectar el confort dentro de un espacio. Lo interesante del caso es que trabaja en conjunto con la luz artificial. Así como también podemos entregar controles independientes para dibujar las luces, controlar las luces, también podemos hacerlo para controlar las cortinas y poder generar un espacio de proyección. Bien, continuemos. Este es un efecto que generan estas cortinas que se llama Hyperion. Y veamos qué hace el Hyperion, que es bastante interesante de ver. Bien, qué pena, se me perdió el play. Bien, reproduzcamos el video y veamos. Quiero que perciban algo.
y es como las cortinas se adoptan diferentes posiciones para funcionar literalmente como un sistema de deslumbramiento natural en base a esta regla. Si se dan cuenta, no importa la hora del día que sea, la sombra siempre va a permanecer aquí. Lo que significa que si yo tengo mis computadores trabajando aquí, el sol nunca va a incidir sobre ellos para afectar el contraste de las pantallas. Y las cortinas siempre se van a estar moviendo para mantener la posición de la luz aquí y que la sombra siempre permanezca donde está esta regla. Lo cual también me significa un aprovechamiento de la luz natural. Adelantémoslo un poco y veámoslo, para que veamos cómo se van abriendo las persianas durante el día. Entonces esto que ven aquí realmente es la sombra del perfil que pareciera que falló, pero no es así. Entonces si lo adelantamos aquí ya vemos que la sombra sí realmente está sobre esta regla y acá ya pasó la sombra de ese perfil de la ventana. Este efecto es el que Lutron denomina Hyperion. Ahora el sistema también funciona con algo que se llama control por demanda o desprendimiento de carga por demanda. ¿Qué es esto? Es bien sabido que hay proyectos donde hay determinadas horas del día donde la luz tiende a tener un mayor costo en determinadas horas pico. ¿Cómo funciona esto? Pues es sencillo. Si hay unos grandes consumos de iluminación entre 8 de la mañana y 10 de la mañana, si nosotros excedemos ciertos kilovatios hora de consumo durante esas horas, a nosotros nos van a poder multar por ello o también nos podemos ver afectados porque nos pueden cobrar esta iluminación por el doble, el recibo de la energía. Entonces, ¿qué pasa? El sistema puede monitorear los consumos que hay de energía en determinadas horas y si nota que esos consumos están subiendo determinados consumos de kilovatios hora, el sistema genera una respuesta donde empieza a atenuar ciertas luminarias determinadas o apaga las luces en determinados espacios para que no excedamos esos consumos permitidos. Eso es lo que se llama control por demanda. Esta parte es bastante importante porque también nos permite controlar las tomacorrientes. Tal vez ya no es tanto referente a la iluminación, pero sí quisiera hacerles saber que hay algo que se llaman cargas parásitas. ¿Qué son las cargas parásitas? Las cargas parásitas son los consumos energéticos que tienen determinados elementos electrónicos que estando conectados a la corriente, aún estando apagados, siguen consumiendo energía. Por ejemplo, el decodificador del televisor cuando está apagado y que aún está consumiendo energía. Entonces, la única forma de hacer que estos elementos dejen de consumir energía es desconectándolos de la corriente. Y esto es lo que hacen estos elementos que estamos viendo acá en pantalla. Uno de ellos es un elemento en el que podemos interferir, que es el de la derecha. Y lo único que hacemos es que conectamos nuestro elemento en la toma corriente y al otro extremo conectamos nuestros dispositivos electrónicos. Y lo que hace él es que en determinadas horas del día podemos desconectar los elementos de la electricidad para que estos dejen de consumir energía. Y en el caso particular de la izquierda ya es una toma corriente la cual solamente se reemplaza y que funciona con una tecnología inalámbrica para poder hacer ese control de esa toma corriente, que es bastante interesante. Una forma de ahorro, una estrategia de ahorro es la integración. La integración se puede realizar en diversos niveles, se puede hacer a través de contactos secos de entrada o de salida, se pueden hacer a través de protocolos RS232 o por Ethernet, o hoy en día utilizamos mucho IPVANet. Este es un resumen general de esas estrategias de control de iluminación y comprendamos esto. El control de la iluminación es el resultado de lo que esperamos de la iluminación en cada espacio en su mayor expresión, brindando una experiencia única que es capaz de transformar cada espacio. Y esto como se ve en el día a día. Imaginémonos que este es nuestro proyecto con la iluminación encendida al 100% todo el día y tenemos iluminación fluorescente compacta.
¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos la iluminación? Pues que ya tenemos nuestro primer ahorro. Ahora, si a esto le implicamos una programación determinada de horarios, ya estamos teniendo nuestro segundo ahorro. Si a esto le determinamos también que le vamos a involucrar sensores de ocupación, nos vamos a dar cuenta que sobre el mediodía va a estar la luz apagada durante una hora, ya que a esta hora es la hora del break y de nuestro almuerzo, y más o menos sobre las 3 de la tarde vuelve la iluminación a apagarse porque es una hora de break. Si a esto le hacemos el ajuste de nivel de regulación máximo, pues nos vamos a dar cuenta que la iluminación va a bajar muchísimo más su consumo. Y si le hacemos un aprovechamiento de la luz natural, este consumo va a bajar muchísimo más. Y es que está claro y es fácilmente de entender, cuando está iniciando el día necesitamos muchísima más iluminación, pero al mediodía ya tenemos un gran deslumbramiento de iluminación, por lo cual la luz debe atenuarse muchísimo más. Y ya finalizando el día tenemos un menor aporte de iluminación natural, por lo que debemos compensarlo con luz artificial. Y si le entregamos un control remoto a las personas, vamos a obtener este resultado, que en la mañana van a sentir un gran deslumbramiento de la iluminación porque sus ojos no se han adaptado a la luz artificial, y tienden a reducir ese y bajar un poco la iluminación. Es pasar realmente de este consumo ineficiente a este consumo que es eficiente y que crea confort dentro del espacio. No está alterando el espacio. Lo único que hace es hacerlo más confortable y crear un uso más consciente. Con este tipo de estrategias podemos ahorrar fácilmente, combinándolas de forma eficiente, entre un 60 y un 70% en lo referente a iluminación. Lo interesante del caso es que nuestras redes eléctricas no van a estar saturadas, y eso va a generar una reducción de picos de consumo. Esta es una pequeña reflexión para todos, y como lo vemos en la imagen de la izquierda, si cobras poco, nunca te faltará trabajo, pero siempre te faltará dinero. Y si lo vemos desde la otra perspectiva también, un trabajo rápido y gratis resulta ser una estafa. Un trabajo que sea gratis y de calidad es una utopía. Y lo mismo pasa cuando el trabajo es barato y es de calidad, es una utopía. Pero si el trabajo es rápido y barato, seguramente va a quedar mal hecho. Pero cuando hacemos un trabajo rápido y de calidad, este trabajo tiene que ser bien pago. Una última reflexión es que no te comprometas nunca a hacer un trabajo mal hecho, porque seguro un cliente insatisfecho te puede estar quitando fácilmente 20 clientes prospectos. Y algo que es bastante triste es que en las guerras de los precios nadie gana, pero todos pierden su oportunidad de tener un mayor margen y una mayor facturación. Bien, los detalles realmente son los que dan valor a los proyectos. El producto de mayor especificación siempre va a terminar siendo el de mayor rotación. No le tengan miedo por ello a los precios. Cada característica diferenciadora de nuestras soluciones determina el cierre de un negocio. Es más fácil optar por buenas decisiones que sean asertivas y provengan de la experiencia y el conocimiento. Cuán mágico resulta ser que nuestros clientes vivan una verdadera experiencia. Bien, estos son mis contactos, estos son mis datos. Quien tenga alguna duda adicional, por favor puede ponerse en contacto, estaré atento. Esto ha sido un resumen general de iluminación, pero si desean y quieren, podemos hacer esta presentación de forma personalizada con sus compañías. Si quieren una mayor asesoría o desean implementar una de estas soluciones en sus proyectos de especificación, por favor pónganse en contacto, que en realidad los estaremos apoyando. Allí se encuentra mi número móvil. A este mismo número me pueden encontrar en WhatsApp
Entonces estaré atento a cualquier inquietud que tengan. Mil gracias.